No importa. Ahora sí, estamos comenzando nuestro programa en palabras simples, en su última edición. Algunos problemas técnicos, no importa. Disculpen, hemos tenido muchos problemas técnicos en la temporada. De hecho, me demoré como media hora en esta conexión. Les agradezco mucho a las personas que pueden haber esperado y las disculpas a aquellas que se retiraron con la expectativa de un último programa mucho más interesante que sí está preparado. La buena noticia es que sí vamos a hablar de cosas nuevas. Algunos van a ver alguna presentación que quizás han visto en otra ocasión, pero hay aditivos interesantes, pequeñas pildoritas y comentarios nuevos. La experiencia de más de un año, estamos hablando ya un año, digamos, sí, un año de corrido hablando de estos temas, y sin mencionar mi experiencia que agradezco mucho y que parece providencial como profesor de Derecho Constitucional ya por segundo semestre consecutivo, lo cual agradezco mucho y para los que tenemos fe, los que creemos en los designios divinos, evidentemente que hay algo misterioso en la posibilidad de poder ejercer la docencia, que tampoco fue algo planificado, aunque siempre lo he realizado durante muchos años en diferentes instancias, magíster, pregrado, posgrado, pero, pero ahora de manera mucho más constante, y justamente en Derecho Constitucional, segundo semestre ya consecutivo y por dos, digamos, en diurno y vespertino el semestre anterior y ahora en vespertino en Administración Pública, lo cual le agradezco muchísimo. Y bueno, esa perspectiva me ha permitido profundizar este discurso que de alguna manera he sostenido desde noviembre del año pasado. Bueno, ya estamos en vivo hace rato, no he hecho ninguna presentación formal. Lo que sí les quiero comentar que voy a compartir pantalla, cosa que habitualmente no hago, y les voy a mostrar la presentación, ¿está? Con algunas adiciones. Quizás voy a seguir añadiendo cosas en el futuro a esta presentación. Quizás haya un nuevo en palabras simples o algo similar luego, para responder las preguntas que ustedes puedan dejar luego a este video que va a quedar disponible. Pero también porque hay un gran trabajo que estuve analizando en las últimas horas que está parcialmente incluido en este informe, muy precariamente incluido, que es el trabajo realizado por Horizontal, un centro de estudio que está asociado a Evópoli, aunque tiene también otras velas, digamos, por así decirlo, bastante más amplio, abierto a la sociedad, pero muy cercano, por supuesto, a Evópoli. Y bueno, algo de eso vamos a compartir y vamos a conversar hoy, lo cual obviamente sería bastante interesante ampliarlo a futuro. Tendremos novedades de esto, quizá un formato distinto, un programa distinto, está en estructuración, porque vienen grandes desafíos, el desafío de la constitución que escribamos entre todas y todos. Eso es fundamental. De a poquito empieza a compartir pantalla. Ahí nos estamos encontrando con esta vieja presentación, que no tanto, digamos de noviembre del año pasado, con pequeñas adiciones. Va a haber aspectos que probablemente no vamos a tocar, o vamos a mencionar, vamos a pasar bastante rápido, y otros que nos vamos a detener. Espero que la modalidad de presentación esté luego. Bueno, yo le puse nueva normalidad, nueva constitución, que era una fórmula, cómo se nombraba en la época. Voy a pedir ayuda a soporte. ¿Se escucha la presentación? He tenido tantos problemas técnicos que no quiero... nuevamente doy las gracias a mi mujer Francesca Miranda, quien ha ayudado muchísimo al soporte técnico de estas presentaciones. Se encuentra la iluminación bastante bien y espero ahora el audio. Se debe en gran medida al aporte de ella, y lo cual le agradezco muchísimo. Quiero verificar si se escucha bien. ¿Sí? Sí, se escucha, efectivamente. Bueno, intitulé esto Nueva Normalidad, Nueva Constitución en noviembre del año pasado, no le he cambiado el título, y corresponde a lo que estaba en el ambiente en la época. Y de hecho, de algún modo iba de la mano en esta propuesta de que además de una nueva constitución fuera un acuerdo por la paz, ¿no es cierto? Y eso hace alusión de una normalidad, volver a la norma, por así decirlo, y nueva,
en el sentido de que no podíamos retroceder en lo que ya de alguna manera se había desplegado. Esta energía en el sistema político, social que estaba desplegado, con actores que se manifestaron en vías que podemos calificar plenamente lícitas, y en otras que no tanto, y derechamente delictuales también hay que decirlo. Eh, en muchas ocasiones he expuesto de las razones, los motivos sociológicos que están detrás de la protesta, pero quiero señalar enfáticamente que en ningún caso la justifico, la protesta violenta, la destrucción obviamente que vivió el país de las estaciones de metro y recientemente, muy recientemente, las iglesias, es absolutamente condenable. Sin perjuicio de ello, evidentemente hay que analizar qué pasó, qué hay detrás de esta situación que permite el despliegue de la violencia. Yo creo que son cosas distintas. Una situación de época bastante compleja, y eso es importante recalcar. Pero por otro lado también hay situaciones locales que no hemos resuelto y que no se van a resolver simplemente con una nueva carta fundamental. Sería una ingenuidad muy grande, porque no me gusta mucho el uso de esa palabra, pero pensar que solamente por una nueva constitución se van a resolver los problemas del país. Estoy muy de acuerdo con la postura institucional de Bópoli, que sostiene que una reforma profunda al Estado, por ejemplo, es fundamental, y también una condena enfática a la violencia y el perfeccionamiento de diversas leyes que también van en esa dirección. Bueno, aquí tengo la presentación nuevamente. Eh, ¿Cuál es el itinerario propuesto en esta conversación? El itinerario propuesto es una mirada al entorno, de lo global a lo local, ver esta situación de época. Mi soporte técnico me está ayudando. El poder en Chile cuando la naturaleza se manifiesta. Este es un tema bien interesante que tiene que ver justamente con lo que un poco con una de las variantes que están detrás respecto a lo que nos sucede en el país. Una de las variantes, son muchas. Una de las variables, perdón. La crisis de la democracia representativa. Este es un anexo muy pequeño a lo que he comentado en presentaciones anteriores, y no lo voy a desarrollar demasiado, porque es un tema que he desarrollado en otros documentos y daría para una presentación completa. Luego, que es una constitución, aspectos fundamentales, por cierto. Luego, algunos temas bien técnicos, pero que quizás es bueno pasarles una rápida revista: fuentes formales, fuentes materiales, constituyentes originarios derivados, constituciones largas y cortas, constituciones rígidas y flexibles, escritas y no escritas. Luego, esta característica de la clasificación de las constituciones según Lowenstein es interesante, sobre todo en las últimas dos clasificaciones: ideológica, programáticas y utilitarias, y también respecto a normativas nominal y semántica. Ya veremos qué es esto. Luego, algunos temas esenciales de la discusión constitucional, probablemente no todos, pero algunos de los ejes fundamentales. Algunos de estos están desarrollados en el documento yo diría que todos estos están desarrollados de alguna manera por el documento horizontal. No me hago cargo totalmente de los aspectos que señala el documento, a pesar de que ya los he revisado y tengo alguna opinión formada, adhiriendo a gran parte de lo expresado en el documento, pero también hay cosas que se pueden afinar o directamente criticar, pero yo diría que estoy bastante de acuerdo con lo expresado en el documento, y por eso quiero rescatar aquellos aspectos que son más fáciles de conversar y discutir en el marco de una sola presentación. Eso es un panorama general. Y está vinculado a estos temas que ustedes ven en pantalla. Bueno, iniciemos esta conversación con esta vieja lámina que tengo desde noviembre, y que trata de algún modo u otro explicar o comprender o entregar algunos elementos de análisis, modestos elementos de análisis respecto a lo que pasa en el mundo.
Aquí debo decir que hago algunas recomendaciones de literatura. Creo que es interesante para entender esto leer la Plaza y la Torre de Niall Ferguson, un autor bastante interesante, que nos habla de la relación entre, se llama La Plaza, entendiendo el espacio público, las redes en general, y la torre, que es el poder. Es bastante interesante, no voy a abordar su contenido en esta presentación, pero sí está en el trasfondo de algunas de estas explicaciones. También lo está el texto de El fin del poder de Moisés Naim. También es interesante considerarlo justamente para analizar este impacto de lo global hacia lo local, de cómo ha cambiado el mundo, de cómo el pequeño tiene una ventaja estratégica frente al grande, y eso en relación tanto al Estado como en el mundo privado, la pequeña empresa que nace en un garage y que logra vencer a grandes corporaciones en el mercado. Lo mismo, lo mismo cabe de decir respecto al Estado, cómo tiene ciertas tensiones y la sociedad en general tensiones desde lo pequeño. Pensemos, por ejemplo, en un lobo, lo llamado lobo solitario, un terrorista que, sin estar especialmente coordinado con nadie, puede tener alguna vinculación o filiación, cercanía, algún grupo radical que lo haya radicalizado, por ejemplo, pero que básicamente actúa solo, por su cuenta, sin seguir ninguna orden, simplemente motivado por alguna reivindicación, una causa de tipo ideológica, o a veces incluso vinculado a alguna enfermedad mental. Lamentablemente se dan patologías que están vinculadas a la agresión hacia la sociedad. Entonces, y esa persona sola puede causar estragos enormes en general. También voy a dar otro ejemplo de lo pequeño a grande más adelante, cuando retrocedamos en el tiempo en esta explicación. Pero pensemos en lo que ocurría el año pasado. Pensemos en las dificultades que llevaron a la salida, o el ambiente que se generó cuando Evo Morales sale del país en Bolivia. Pensemos lo que ocurrió el año pasado, antepasado. La verdad que son procesos bastante largos, por lo que pasó me refiero sobre todo a lo que ocurrió en Francia, con los chalecos amarillos. Pero no solamente en Francia, también vimos tractores entrar en noviembre del año pasado, entrar a la capital alemana, con reivindicaciones del mundo del agro, o sea, movilizaciones bastante perturbadoras respecto a la noción de orden, bastante caóticas, que produjeron diversos niveles de malestar a la población, apoyos que, por ejemplo, el caso francés, se fueron diluyendo en el tiempo y terminaron con un cierto rechazo de amplios sectores de la población. Y lo mismo podríamos decir que es lo que ocurrió en Chile, grandes manifestaciones pacíficas, pero también grandes disturbios al orden público y algunos muy violentos, que terminaron afectando el corazón del proceso de modernización chileno. Lo que sucedió, por ejemplo, eh, con la quema de las estaciones del metro. Evidentemente eso puede, en algún momento determinado, desgraciadamente hubo mucha gente que lo apoyó, pero si uno mira seriamente el contexto político, no puede haber nadie serio, reflexionando lo que sucedió, que apoye actos de delincuencia tan claros como las quemas de las estaciones del metro y, más recientemente, las quemas de las iglesias. Eso produce una condena generalizada. Insisto, son sectores que siempre han estado en contra de, no específicamente de una idea de la relación del hombre con el Estado, sino incluso directamente a su abolición, grupos anárquicos o grupos que funcionan con lógicas paralelas, que quieren imponer sus reglas, que son reglas profundamente desestabilizadoras de cualquier sistema político-social. Pensemos en los grupos narcos, que están vinculados también, en algunos casos, a las barras bravas. La vinculación entre narco y barras bravas es muy conocida, y ellos han estado encabezando muchas de estas manifestaciones no pacíficas, estas protestas violentas, y yo creo que son fenómenos que hay que separar. Pero esto no es un fenómeno nuevo. Si retrocedemos en el tiempo, ahí se van a dar cuenta la última foto, que es menos reconocible,
Está la foto de Bolivia, la foto de Francia, la foto de Santiago, y la de abajo es la primavera árabe, es Egipto, donde se produjo un fenómeno muy, muy conocido, la primavera árabe, que tenía muchas esperanzas de cambio y terminó eh, en algo bastante diverso, bastante distinto a ello, pero que sí fue un fenómeno de perturbación grande, desestabilizador, que empujó, por lo menos por un tiempo, un cambio político importante. Dicho eso, la primavera árabe no reflejó un cambio profundo, sino que de alguna manera produjo un elemento más de desestabilización mayor en el sistema. Algunos países todavía no recuperan la estabilidad anterior y no se ha producido un proceso modernizador, o sea, no encontramos democracias plenas después de esto. Pero sí, lo que sí demuestra es esta perturbación en el sistema. Volviendo al autor que mencioné hace poco, Moisés Naim, en el caso de Moisés Naim, él habla de varias revoluciones. Una de esas revoluciones es la revolución del más. Evidentemente somos más personas en el mundo, somos más personas, vivimos más tiempo también, somos personas que tienen una esperanza de vida mucho mayor. Además, además de ser muchas más personas con una esperanza, también se mueven mucho más bienes y mucho más servicios en el mundo. Ahí está la idea del movimiento, otra M, movimiento que está ligado también a las migraciones urbanas, rurales, y migraciones internacionales, de personas de diversos lugares del mundo que viajan a diversos puntos. En Chile hemos visto el fenómeno migratorio, y eso, si bien es cierto, es muy interesante, yo valoro mucho, también produce una tensión, hay que reconocerlo, una tensión en un nuevo eje que divide al mundo. Aquí me salgo un segundo de Moisés Naim para decir que uno de los ejes que está cambiando en la política, no solamente nacional, sino también internacional, es que más que izquierdas y derechas, que también ese eje todavía continúa de división, está presente la división entre la gente que apoya la integración global en todas sus dimensiones y las personas que son de corte más nacionalista. Esto siempre ha existido, pero ahora se ha agudizado y incluso hace que personas que tradicionalmente votaban izquierda, ahora votan derecha. Un ejemplo es lo que ocurre en Francia con Marine Le Pen, ¿no es cierto?, que logró tener en los cordones industriales, tradicionalmente que votaban por izquierda, logró tener un gran éxito al punto de que obtuvo en primera vuelta, la última primera vuelta presidencial, fue la primera mayoría en términos relativos en la elección, que afortunadamente, digo yo, logró obtener Manuel Macron, logró alcanzar la presidencia de la República Francesa, gracias al apoyo de todo el resto de las fuerzas democráticas, en lo que se conoce tradicionalmente como el cordón sanitario, para evitar que grupos extremos tomen el poder y con eso disuelvan las bases de la sociedad o atenten gravemente a lo que se entiende la convivencia, el sentir mayoritario con respecto a los derechos fundamentales a plenitud y un orden económico, político y social razonable. Bueno, dicho esto, la mayor movilidad de bienes, servicios, personas, el mayor número de bienes, servicios, personas, etcétera, que hay en el mundo, no es nada si es que no hay un cambio de mentalidad, que es la otra revolución que habla Moisés Naim. Un cambio de mentalidad que tiene un ciudadano quizás no muy consciente o extremadamente consciente de sus deberes, puede ser, es una crítica, pero sí muy consciente de sus derechos, muy parado sobre sus propios pies respecto de su reivindicación, de su individualidad, de sus proyectos de vida, de sus esperanzas, sus sueños y sus anhelos. Y eso hace que sea mucho más exigente respecto al sistema, no solamente del mundo público, no solamente respecto al Estado, sino también respecto a las empresas, respecto en general, podríamos decir, de cualquier núcleo de poder. En general, un ciudadano mucho más demandante. Y eso genera, lo cual es muy interesante, porque hace que florezca con un espacio de más demanda, de más exigencia, es un paso para la mejora, pero también hay que reconocerlo, genera dificultades a la hora de la gobernabilidad.
Y eso lo vive y lo vivió Francia, lo vive y lo vivió Bolivia, lo vive y lo vivió Ecuador, que también tuvo grandes dificultades cuando quiso imponer un impuesto petrolero más alto y resulta que surgió una inestabilidad política y social muy grande. Bueno, dicho todo esto, el caso chileno, la foto de la primavera árabe también tiene nuestro propio periodo, eso ocurrió en el año 2011, y ustedes recordarán, mirando la historia de nuestro presente, con ojos un poquito más hacia atrás, para poder entender lo que ocurre, bueno, eso también de alguna manera se relaciona en época, lo que ocurrió en Chile respecto a las demandas de los movimientos estudiantiles, ¿no es cierto? Y que generó una nueva apertura en el arco político hacia la derecha con partidos que se desarrollaron como Evópoli y hacia la izquierda con el Frente Amplio. Y también otros fenómenos que sean la reacción conservadora que se llama republicanos, ¿no es cierto? Perdón, Acción Republicana, estaba pensando en otro país. En Acción Republicana, ¿no? Con José Antonio Cast. Y también otros grupos que están dentro del sistema. La revitalización o nueva figuración o nuevo discurso, se quiere, dentro del Frente Amplio, pero con notas muy particulares del Partido Humanista, encabezado por Pamela Giles, y eso también vinculado a lo que se puede denominar la farandulización de la política, que no solamente está presente en Pamela Giles, sino está presente en otros actores relevantes de nuestra política han desarrollado la política de matinales, teniendo como el gran juez a, por ejemplo, Julio César Rodríguez. Entonces, tenemos un escenario bastante más complejo respecto a nuestra política, bastante más elástico, plástico, actores de fuera del sistema, por así decirlo, están teniendo más atención, teniendo más energía que la propia institucionalidad, al punto, y aquí, digamos, me acerco a lo constitucional, la única respuesta que tuvo la institucionalidad vigente es: tenemos que entregar lo más grande que tenemos que tener una nueva constitución para poder canalizar nuevamente la energía, no en la calle. La calle está bien, la participación ciudadana está excelente siempre, pero no puede ser la respuesta, tiene que haber una vía institucional que nos permita entendernos, comprendernos, querernos, juzgarnos, criticarnos, pero por un cierto carril, con una activa participación efectiva de la ciudadanía. Y ese es un tema también que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo puede la ciudadanía participar directamente en procesos políticos, pero de manera eficiente? No simplemente gritar en la calle, sino ser incidente. Y eso tiene muchas fórmulas. Adelantamos como esa y una directamente relacionada con lo que acabamos de vivir, el plebiscito, ¿no es cierto? Creo que me quedan muchas cosas que podría desprender de esta lámina, pero no quiero que esta discusión sea simplemente eh, de discutir sobre nuestra época, por decirlo de alguna manera, sociológicamente, si se quiere, o desde el punto de vista político o histórico incluso. No, creo que no es el objetivo de lo que estamos conversando ahora, pero sí es necesario colocarlo como un piso. Lo que estamos discutiendo finalmente es el poder que está fuera del sistema en algún punto, en el sentido de que no es ni siquiera el llamado cuarto poder, la prensa, una fuerte incidencia, no es tampoco la participación ciudadana regular la que tiene una alta incidencia, no es solamente, es también es eso y mucho más. Y también la ausencia de canales regulares, de canales establecidos que estén, después vamos a desglosar más el concepto, que estén fuertemente legitimados. Y ahí hay una palabra muy clara y muy importante: cómo nos vemos o no nos vemos persuadidos por actores que tienen legalmente digo, en el sentido de constitución, leyes, normas jurídicas, legalmente el poder, si logran persuadirnos efectivamente de que ellos lo están haciendo no solamente lo correcto en cuanto a cumplimiento de las normas, sino aquello que de algún modo u otro nos interpreta como sociedad. Y eso es lo que se conoce como legitimación, lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos el problema del poder. La pregunta es sobre el poder.
El poder, según Max Weber, es la probabilidad de imponer o ejercer la propia voluntad en una relación social o política contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de dicha probabilidad. La capacidad de resolver conflictos dice relación con el poder del actor, recurso y capacidad de movilizarlos. Eh, es complejo, porque aquí no estamos hablando ni de justicia, no estamos hablando descarnadamente del concepto del poder, y es complejo, eh, porque, por ejemplo, puede haber una institucionalidad muy robusta, con instituciones, etcétera, pero que puede no tener ninguna posibilidad de hacer aquello que consideramos que es lo, entre comillas, correcto, moralmente correcto, o por último, aquello que permite alcanzar una paz duradera, de términos responsables. Un ejemplo de ello es el conflicto en Ucrania, que tiene un montón y voy a ir internacional para después bajar obviamente al nacional un poco después, porque uno podría decir, bueno, en esa circunstancia lo correcto sería que hubiera una institucionalidad a nivel global que permitiera resolverlo, y que por otro lado la petición que en su momento tenía el presidente Barack Obama de que Vladimir Putin se retirara de Crimea y se lograra sentar un diálogo, etcétera, era muy razonable. Pero por otro lado, Vladimir Putin se instaló en Crimea, no lo soltó nunca más, y la inestabilidad en Ucrania y la imposibilidad de Ucrania de unirse a la Unión Europea o asociarse a la Unión Europea es la realidad del poder. ¿Es correcto eso? ¿Es moralmente aceptable? Por supuesto que todo eso es muy discutible. Yo creo que no. Pero Vladimir Putin no solamente tenía el poder, mucho menor en términos absolutos que Estados Unidos, mucho menor que el poder de Estados Unidos y la Unión Europea, pero al mismo tiempo la capacidad de movilizar ese poder, de hacer efectivo su designio en ese territorio, es incontrastable. La realidad se impone, ¿no? Eso es lamentable, pero es la realidad. Entonces estamos describiendo este concepto del poder, y es muy importante tenerlo súper claro. Y también es capacidad, como decíamos, de imponer un punto en la agenda o que no sea parte de esta. Demos algún ejemplo nacional. Evidentemente, la capacidad de imponer un tema, es decir, no sigamos discutiendo el tema, cada uno de los temas que estaban en la agenda, acuérdense que había 120 o más temas en la agenda pública para el estallido social, pero y todo se recondució a 2 o 3, ¿no? Entonces, ¿cómo se logró eso? Bueno, uno podría discutir eso, pero ese es un tema. ¿Cómo se logra conducir o no a 3 o 4 puntos de la agenda? ¿Cómo excluir algunos? ¿Cómo algunos temas salen de la agenda? ¿Quién lo logra y quién no? Es un tema de poder. Poder que puede estar concentrado en personas que pueden ser tanto del sistema político tradicional o fuera. Pensemos en un periodista connotado, pensemos en un activista social, pensemos, por ejemplo, en aquellos líderes tradicionales que conocemos de las distintas ONG. Pensemos en un Benito de Aranda, pensemos en un cura de Ríos, pensemos en un Julio César Rodríguez, pensemos, no sé, en una serie de personajes que podrían tener mucho más poder de lo que tradicionalmente mencionamos. No es casualidad tampoco, y ahí viene otro eje que podríamos incorporar en la discusión respecto al tema del poder. No es casualidad que haya nombrado muchos hombres. ¿Por qué? ¿Y por qué muchos hombres y pocas mujeres en la lista? Aunque sí nombré a Pamela Giles respecto a lo que sucede en el Partido Humanista. Dentro y a la vez fuera del sistema. Dentro del sistema porque claramente una diputada, y fuera del sistema porque su lógica de farandulización de la política e incorporación de generaciones nuevas es una lógica totalmente distinta. Dicho todo esto, el otro eje que está muy presente y que ahí demuestra que el poder no está únicamente vinculado a una persona en particular, sino a agendas que se levantan y son epocales, está el eje patriarcal versus feminismo. La discusión ahí, la tensión que se da. Cuando discutimos poder, claramente estamos hablando en la lógica tradicional patriarcal. No voy a hablar sobre ese tema, no creo que sea el objetivo de esto, pero sí hay que mencionar que dentro de una constitución
es muy importante establecer el rol de la mujer y que en el sentido de que tiene que tener mayor incidencia en los espacios públicos y sobre todo, y eso es lo fundamental, eliminar la discriminación que está presente en muchos ámbitos y ahí en la no discriminación, evidentemente y tradicionalmente las constituciones han tenido una importancia fundamental, pero la no discriminación hacia la mujer hoy por hoy es número uno en la agenda y eso no es impuesto por un actor en particular, sino es un tema de época. Pero está vinculado evidentemente a la discusión del poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién puede decir eso? Es fundamental. Una constitución está vinculada con esto también. El poder es una relación, unos tienen más poder que otros, eso es indudable, y unos tienen más posibilidades de hacer que se mueva esta cancha o no. Lo que hablábamos de Vladimir Putin en relación a los designios de lo que quería Barack Obama y lo que quería la gran parte de la comunidad internacional respecto a lo que ocurrió en Crimea. El poder es acumulación también de bienes, pero también de redes, conocimientos y dan espaldas para actuar. Tema complejo cuando uno piensa en la igualdad de todos los ciudadanos. Entonces, por eso mismo también cuando hablamos de una norma fundamental como la Constitución, también tenemos que mirar esto. ¿Dónde está la acumulación de poder? No solamente el Estado, también hay otras acumulaciones de poder que impiden una justa distribución de las bienes, cargos, honores, penas que se dan dentro de una sociedad. ¿Qué es lo mío y qué es lo tuyo en diversas dimensiones? También se juega en esta dinámica del poder. Y bueno, evidentemente, si hablamos de actores que explican su poder, y esto lo menciono solamente a título ilustrativo y para que su curiosidad se pueda quizás guiar a estas preguntas, ¿cuál es la lógica de cada uno de estos sectores sociales donde se juega el poder? ¿Cuál es la motivación de cada uno de estos actores? ¿Qué decisiones toman? ¿Qué acciones provocan? ¿Qué acciones realizan? ¿Qué efectos producen esas acciones en el concepto, el que sea, desde el barrio hasta lo municipal, lo local, hasta a nivel país, internacional? Depende de la escala en que estemos analizando. ¿Cómo se evalúan cada una de estas jugadas de estos actores? ¿Qué incidencia tienen? Y los espacios de maniobra que tienen cada uno. O sea, yo como ciudadano tengo un espacio de maniobra, tengo unas espaldas, poco más tengo que este pequeño espacio en Internet y tengo obviamente menos tribuna que la que puede tener alguien que puede simplemente llamar a un periodista y decir, oye, sabes que a las 6 de la tarde voy a dar una conferencia de prensa, o o alguien me esté persiguiendo para saber qué es lo que voy a decidir respecto a una ley o no, o evidentemente el presidente de la República, o lo que incluso lo que pueda decir, por ejemplo, el presidente de una Cámara de Comercio o cualquier otro actor que tiene más espacio de maniobra y que se mueve en distintas lógicas sociales. Hay algunos actores que pueden opinar respecto a una lógica, son de una lógica social, están instalados, por ejemplo, en el mundo de la empresa, pero ahora no solamente hablan de la empresa, sino que hablan también de otros ambientes, de otros espacios, siguiendo otras lógicas, inciden en lo político, inciden en lo social, más allá de su espacio natural. Lo mismo podríamos decir en el ámbito de la iglesia, o las iglesias, que se manifiestan por opciones políticas también, entonces tienen espacios de maniobra más amplios que las lógicas naturales. Entonces, es un tema complejo, un tema a conversar, un tema a dialogar, que yo aquí quiero plantearle preguntas, aquí no hay ninguna respuesta. Y los juegos de lenguaje, que también están presentes. Volvamos al año 2011, no al lucro. Se instaló, no al lucro. Educación de calidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué se mueve? ¿Qué reacciones producen en el sistema como un globo? Evidentemente, no solamente estamos hablando de educación cuando hablamos no al lucro, por ejemplo. Y ahí viene la respuesta de diversos actores. Yo me pregunto cuánta astucia o cuánto ingenio o cuánta creatividad quizás tuvieron o no otros actores para tener más incidencia en el sistema. ¿Cómo desde el punto de vista liberal, que son las banderas que yo defiendo, pudimos instalar o no la idea de que esto para mí es muy importante, que la sociedad se construye de abajo hacia arriba? De cuál es la importancia que tienen las organizaciones no gubernamentales, cuál es la importancia que tenemos los individuos, que nos agrupamos, nos asociamos para generar, para crear diversos espacios, cuál es la importancia que tenemos cada uno de nosotros.
en función de que el Estado no decida todo por nosotros. ¿Cómo no hemos, quizás no hemos avanzado lo suficiente en que esas ideas sean valoradas por la sociedad como un globo? Creo que estamos empezando a hacerlo. Y sobre todo, lo hemos logrado y hemos logrado incidir políticamente siendo gobierno en Evópolis, pero también desde fuera de la caja de partidaria encontramos ahora a un Cristóbal Belolio en la radio ADN, y lo vemos también en Canal 13 los días lunes, lo que es un gran avance. Liberales de tomo y lomo en espacios públicos de incidencia, generando conocimiento, generando nuevos espacios de debate. Eso también es muy valioso. Y eso también está vinculado a los juegos del lenguaje que se pueden generar. ¿Cuánto vale tu libertad? Yo esa es una pregunta. U otro tema que también instalaría. ¿Sabes cuánto impuesto pagas? ¿Te gustaría ver los 190 de cada 1.000 pesos que se van hacia el Estado cuando pagas por el pan? El kilo de pan en mi barrio vale un poquito más de 1.000 pesos. Entonces, 200 pesos son impuestos. Si eso lo veo en la boleta, evidentemente, constantemente, me generaría una reacción y yo diría, bueno, ¿discutamos este tema? Por supuesto que sí, no es lo mismo. Y hay situaciones que se podrían instalar. Bueno, no me quiero quedar pegado en esto, el tema es constitucional, pero se dan cuenta como todo esto está vinculado. Hablamos del poder, ¿no es cierto? Este poder se da en un ambiente de baja legitimidad, en que los políticos, en general la clase política, que en algún tono muy menor, lo debo reconocer, me puedo ver incluido, en un tono muy menor, soy un actor y poco trascendente en el sistema, hay que decirlo, yo creo que nobleza obliga, pero sí estamos metidos todos en esta bolsa de un desprestigio. Y hasta la crisis, esto lo coloqué, siempre digo esta talla, que esto lo escribí del estallido social, y le agregué en rojo para el estallido social, o sea, a partir del año 2000, de octubre de 2019, cuando esta exposición la hice en noviembre, le agregué eso que está en rojo. Y hasta la crisis no hacían mucho al respecto. Instituciones públicas poco creíbles, esfuerzo insuficiente. Empresarios bajo sospecha, aunque trabajan para revertirlo, hay que decirlo que quizá ellos son los que más se han preocupado de cambiar la imagen pública, incidir en el espacio público de una manera distinta. No sé si lo han logrado, pero al menos lo han intentado. Hay que pensar en las grandes gremiales, ¿no es cierto? La SOFOFA, la Cámara Nacional de Comercio, entre otros. Sindicatos con baja representatividad, propio de la fragmentación social, tema que abordaré un poquito después. Organizaciones no gubernamentales tienden a ser más escuchadas. Evidentemente, escuchar enorme en los medios y también a través de las redes sociales, que es el espacio que estoy utilizando ahora, porque considero que es tremendamente importante ocuparlo. Pero las organizaciones no gubernamentales tienen mucho espacio, al punto que el llamado a los independientes respecto a un futuro proceso que ya se va a desplegar constituyente, es un llamado que también de algún modo interpela a que las organizaciones no gubernamentales estén presentes. Porque ¿cómo vamos a pensar un independiente 100%, que no haya tenido incidencia en el espacio público? Y eso generalmente se logra trabajando en temas como la acción social, la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por la paz, la seguridad, por nombrar algunos aspectos que las organizaciones no gubernamentales levantan. Y son estas personas que están o no vinculadas a la política tradicional las que van a buscar un espacio también en el proceso constituyente. A mi modo de ver son políticos también, pero bueno, prensa crecientemente menos relevante, creo que la prensa tradicional ha perdido mucho espacio, quizás cierta prensa de nicho ha crecido, pensemos en la televisión por cable y sus noticieros u otros espacios, generan mucho más incidencia. Pensemos también en, no es prensa propiamente tal y está vinculada a las nuevas tecnologías de la comunicación. Pensemos en Netflix y sus documentales, quizás generan mucha más incidencia que el noticiario de un canal de TV abierta. Bueno, eso es un tema que da para largo, pero
y nuevamente mi lógica es instalar preguntas más que dar respuestas. Y todo esto se da en un ambiente de gran fragmentación social, individualización, son términos que no son sinónimos, pero valga la pena, digamos, dar todos ellos para que ustedes busquen, encuentren la hebra que más les parezca y construir ese puzzle que está ahí presente. Estamos todos más divididos que nunca, pero al mismo tiempo más libres que nunca, en busca de nuestros propios proyectos personales, lo cual tiene una riqueza enorme. Y necesitamos ambientes de libertad que nos permitan configurar, reconfigurar, como quieran, espacios de desarrollo personal. No sé, estaba pensando, yo tengo muchos amigos que tienen familiares o que viven directa, no, que tienen familiares o han vivido en Israel, y los kibbutz son fenómenos, podríamos decir, socializantes o cuasi socialistas o directamente comunitarios, como quieran denominarlo, en que todos trabajan para todos, como comunidad, etcétera, pero es una asociación voluntaria, en que se ponen de acuerdo cómo crear y crean eso, y después, por ejemplo, para prestar servicios, etcétera, a la sociedad en Israel, funcionan con las reglas del libre mercado. Ahí está el tema. Libremente te puedes asociar para formar comunidades al tamaño que tú quieras en un sistema libre, y al mismo tiempo esas comunidades se intercambian, tienen vasos comunicantes con el resto en relaciones comerciales o no comerciales de todo tipo, colaboración, solidaridad con el resto, pero de manera voluntaria. Y eso es interesante si uno reconoce el hecho de que existen diversos proyectos de vida en diferentes escalas. Un ambiente de libertad favorece todo eso. Dicho de una manera más ruda, estos sistemas cuasi socialistas se pueden dar en un ambiente de libertad, pero al revés, la libertad o el libre comercio y los proyectos de vida particulares, bien definidos, no se dan en un ambiente altamente estatista, como podría ser un marxismo real, ¿no es cierto? Socialismo real, un marxismo a concho. Sé que estoy utilizando harta jerga, pero insisto, pueden dejar todas sus preguntas. Esto es una conversación que no se detiene independientemente que este sea el último capítulo de este programa, da lo mismo. Mi relación con ustedes va a continuar por diversos medios. Hasta que, no sé, el destino sabe hasta cuando a través de diversos medios siempre está. Y bueno, este ambiente complejo se lee hace mucho tiempo. Esta lámina me parece súper interesante porque representa un mundo que cambia aceleradamente y que era difícil de predecir y que tiene que ver con esta fragmentación, con esta individuación, pero también con esta agrupación podríamos decir, por causas, por aglutinantes poderosos de personas completamente diversas. Bueno, la Raíz Mate decía, y se excusó afirmando algo que tiene mucha razón, yo encontré toda la razón, dijo, fue un error que cualquiera habría cometido, porque pensar que Hidroaicén se convertiría en un tema mundial era algo difícil de anticipar. ¿Se imaginan? Evidentemente Bernardo Larraín Mate tenía razón al decir cómo podíamos anticipar de que una represa en esa época, en el sur, hace, ¿cuántos han pasado? 8 o 9 años, habría que sacar no tengo ahora la cuenta exacta, pero ha pasado, pongamos una década, un poquito menos de una década. ¿Cómo íbamos a poder anticipar? Ahora sería lógico pensar que un proyecto de esa envergadura iba a generar interés a nivel local y también a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero en esa época no. Y todo se acelera. El cambio tecnológico creo que es una variable que ha acelerado esto. Y eso trata de reflejar la gráfica que está más abajo. El cambio tecnológico está disparado y empuja todo el resto. Y los cambios sociales que van a la saga son mucho más lentos. Los cambios económicos van muy detrás. Una moda es un cambio económico, pero que responde, porque después esa moda genera cambio en el mercado, pero el cambio social que provoca esa moda es anterior. Y desgraciadamente los cambios en la estructura política van muy detrás. Quizás necesitábamos cambios constitucionales hace mucho tiempo, por ejemplo, llegando al tema que vamos a abordar en breves minutos. Hace mucho tiempo necesitábamos cambios constitucionales, pero los procesos políticos son así, van muy a la saga, van muy lentos.
por motivos que son muy diversos, y creo que instalar la conversación para debatirlo es interesante. Si queríamos entender el mundo de manera más o menos lineal, esto nunca fue así, pero siempre se hacía esta descripción gráfica respecto a la toma de decisiones o el análisis político, o el esquema de análisis político de David Easton, en que había una corriente de entrada, o sea, algo que pasó, por ejemplo, un accidente vinculado al medio ambiente, un problema medioambiental genera una crisis, y bueno, eso produce que hay una reacción en la sociedad, y finalmente eso se traduce en una ley medioambiental, por ejemplo. Y esa sería la corriente de salida, y así se produce una retroalimentación mutua en que esa corriente de salida produce una respuesta que puede llevar a una nueva perturbación del sistema, y eventualmente eso constituye una nueva corriente de entrada y damos la vuelta. Pero hace mucho rato que este esquema no nos sirve para entender la realidad. Esta foto, la que tomé prestada de un amigo, espero que no se moleste, es de hace más de 10 años. Y explica cómo se dan estos procesos, o sea, son idas y venidas formales e informales entre instituciones, poderes públicos, privados, redes sociales, etcétera, todos desplegados en un ida y venir constante, y con múltiples perturbaciones del sistema que generan reacciones, y esas reacciones a su vez, bueno, en fin, una energía que fluye. Y lo vemos, y eso genera también inestabilidad. Y esa inestabilidad se traduce en dificultades en gobernabilidad. Entonces la tienen bastante más difíciles los mandatarios. Aquí volviendo a Moisés Naim y su libro El fin del poder, él dice una frase que puede que no me acuerde el ideal, pero algo así como que el poder es más fácil de obtener, mucho más difícil de gestionar, de controlar, y mucho más fácil de perder, mucho más fácil de obtener, pero mucho más fácil de perder, vinculado a esto también. Bueno, también hice un análisis de mi experiencia en el mundo local, bueno, me tocó jugar un rol, y esta lámina de alguna manera describe lo que observé en ese tiempo, en ese espacio. Una coordinación interestatal sin un marco institucional. Participaba en muchas reuniones donde el mundo privado o social, me refiero a universidades, etcétera, salían muy frustrados diciendo: ¿por qué nos reúnen estas comisiones? ¿Por qué estamos instalados hace años y no llegamos a ninguna parte? Y me da cuenta que el nivel de incidencia y la capacidad resolutiva a nivel regional y también a nivel nacional era bastante pobre en relación a las necesidades que tenía el país. Pensemos en ambientes de ciencia y tecnología, investigación, medioambiental, etcétera. Nos damos cuenta que estamos bastante perdidos, estamos bastante atrasados. Y eso por falta de coordinación de todos los actores también. Facultades de los actores muy por debajo de la expectativa ciudadana. Sí, basta que una persona vaya a tocar la puerta de una municipalidad porque tiene un problema y se da cuenta que quizás la respuesta no esté por ahí, y está vinculado a esto. Ese es el tema. La ciudadanía tiene expectativas en cuanto a diversos temas, desde el medio ambiente hasta la situación muy precaria respecto a situaciones de vulnerabilidad, en todo sentido, desde vulnerabilidad de los menores, de los niños, niños y niñas, las vulnerabilidades respecto a la pobreza, y la vulnerabilidad que tiene nuestro adulto mayor, etc. Y no encontramos forma de canalizar esto, y eso está vinculado en muy alta medida a los recursos que tienen cada una de estas instituciones, y esto ocurre también esto ocurre tanto a nivel nacional como a nivel de gobiernos regionales, comunas, y esto vinculado a lo que decíamos antes, también una prensa poco prolija, que ayuda poco a la relación entre la ciudadanía y las diversas instituciones, como una de las formas de mediar esta comunicación, lo cual se debe, yo creo, en gran medida no a que los periodistas sean malos, no, para nada, puede ocurrir también, pero se debe a que hay pocos recursos vinculados a eso también. Hay poco tiempo para investigar, para formarse, para tener especialistas en cada una de las áreas
del periodismo, no solamente en la política a nivel nacional o los temas globales, si se quiere, sino en lo específico, en las regiones, en las comunas. Nos hace falta también crecer en eso y ahí tenemos mucha responsabilidad todos nosotros, que no valoramos quizás suficientemente como para poder invertir, en el fondo, hacernos parte, pagar también por ese servicio como se debe quizás. Yo me instalo preguntas, no tengo una postura definitiva. Politización de instancias administrativas. Si nos encontramos que a veces un ente gremial de la, de administración del Estado es más fuerte que toda la institucionalidad, es más fuerte que las demandas ciudadanas en algunos casos también, nos encontramos un problema, porque no son los funcionarios públicos los que están destinados a decidir las políticas públicas de un país. Lo pueden ser las organizaciones que evidentemente tengan un carácter técnico, que decidamos como país, pero curiosamente despolitizar, no se trata de izquierdas o derechas. Y en ese sentido van a decir técnicamente y no políticamente, como ocurre muchas veces. Pero lo más importante, la falta de confianza de la gente. Es fundamental, nos encontramos en un ambiente de confianza y válgame, quizás que con mucha razón, nos encontramos en un ambiente bastante degradado por todas las razones que acabo de mencionar y también por falta de probidad, falta de transparencia, aunque hemos avanzado mucho en ello, pero todavía hay espacio, mucho espacio para mejorar. Tenemos grandes déficits. También vamos a verlo más adelante, temas de democracia interna de los partidos, etc. Y un tema en este largo preámbulo, perdónenme, me he demorado muchísimo más que en otra ocasión hablando de este tema, creo que es primera vez que me demoro tanto en este preámbulo del tema constitucional, pero creo que, perdón, que vale la pena tomarse el tiempo en ello, que el poder en Chile está en cuestión. En cuanto a que el poder en Chile se manifiesta de una forma bastante fuerte. No solamente en Chile, ahí por eso invito a que lean el libro La Plaza y la Torre de Neal Ferguson, que describe el mismo fenómeno que yo voy a hablar. Voy a leer un pequeño párrafo. Yo lo intitulé Que la cuna no selle el destino, no selle tu destino, pero va mucho más a ello. Hay un concepto que se llama compatibilidad u homofilia, la que sugiere que si dos personas comparten códigos, lenguaje, creación de mundos, formación, etcétera, se vincularán más probablemente en esta red. Este simple mecanismo modelado logra reproducir la arquitectura de la red de poder chilena. Este es un texto de Gerardo Vidal Flores y Juan Pablo Cárdenas. Está publicado en El Mostrador el año 2015, si mal no recuerdo. De esta forma, uno de los principales resultados de la investigación muestra que la conformación del poder en Chile sería un fenómeno emergente, guiado ciegamente por un mecanismo de vinculación persona a persona, sin que ellas estén conscientes del sistema desigual que están formando. Esto tiene una repercusión significativa para reentender el fenómeno del poder y tiende a contrariar una cierta percepción común existente al respecto, así como que los poderosos se coludieran. La verdad es que es todo lo contrario esta investigación, y el libro de Neal Ferguson también lo habla, es espontáneo, lo cual es complejo, fenómeno natural. Bueno, a medida que la red crece, o sea, tiene más número esta red, es decir, que más personas la conforman, vincularse cuesta mucho más, o sea, es más exigente. La exigencia de compatibilidad, o sea, de seguir estos códigos, estas reglas no escritas, se torna mucho más selectiva. Entre dos personas aisladas, esa exigencia es baja. No así entre 10 personas y mucho menos entre 100 o 1000 o 10.000, cuyos niveles de exigencia de compatibilidad generan complejos procesos selectivos que son observables y demostrables. Complejo. Por favor, lean a los autores que mencioné, Gerardo Vidal Flores, Juan Pablo Cárdenas, han hecho varios estudios al respecto, y Aníbal Ferguson en su libro La Plaza y la Torre. Interesante concepto. Bueno, y esto lo agregué ahora hace poco a este trabajo, exposición, como quieran llamarlo, la crisis de la democracia representativa. Elegir presidente, congresista y gobiernos regionales y locales parece no ser suficiente en el país. Las demandas sociales en este mundo inmediatez que habíamos mencionado antes, que estamos acostumbrados a decir dedo para arriba, dedo para abajo, aquí le robo a mi amigo Gerardo Dial, o como diría presidente Lago, la señora Juanita que está hablando. Bueno, la señora Juanita ahora habla por internet, habla por las redes sociales. Entonces, o la señora Peta de Puchuncaví, ahí le robo nuevamente a mi amigo Gerardo Dial, le robo la palabra. La señora Peta de Puchuncaví evidentemente está diciendo dedo para abajo, dedo para arriba, cuando escucha la radio, que probablemente es lo que más cree,
o esta señora Juanita o esta Peta de Puchuncaví ahora quizás le cree mucho más a su amigo o a su amiga que le envía una cadena de WhatsApp, por ejemplo, o le cree mucho más a su amiga o a su amiga que es youtuber, etcétera, que lo que le cree a los canales tradicionales de conducción política y social. Estamos en una crisis de representatividad, nos representa el sistema político mucho menos de lo que antaño ocurría. Si el Congreso Nacional en sus albores tenía 2 dígitos y más, o sea, no 10 puntos, sino 20, 30, 40 o quizás más, porcentaje de gente que la apoya, legitima, cree, se siente persuadido que es el espacio de discusión política pública y cree que finalmente las decisiones que ellos toman son las correctas y las mejores para el país, bueno, eso ahora no pasa el dígito, ¿no? Y lo mismo los partidos políticos que están en el error técnico, estamos hablando del 3%. El error técnico en la encuesta está la credibilidad de los partidos políticos. Bueno, la propuesta constitucional de horizontal recoge este problema y apuesta a formas de legitimar estas instituciones, que es muy importante, o sea, creerle de nuevo al Congreso, creerle de nuevo a, no digo al presidente, la presidencia de la República, porque esto de personalizar, esto es una crisis que viene hace mucho, y vimos, por ejemplo, cómo se cayó el gobierno de Michelle Bachelet luego de Cabal. Se acabó el aura mágica que describía en sus clases Gerardo Díaz Flores, aquí lo echa al agua, pero también lo escribía muy bien uno de sus alumnos, Alberto Mayol, esta aura mágica que reflejaba la presidenta Bachelet, que yo creo que ya no la tiene más, que era porque era médico la persona que sana, médico también porque sana el dolor, en el sentido de que ella venía del dolor de, real o no, pero los sufrimientos me refiero, no real o no, sino, quizás esa palabra es muy dura, sino qué tan fuerte o no, qué tan individualmente cada uno nos persuadimos, pero esta idea de haber sido víctima, digamos, de la dictadura, de represión, etcétera, hasta qué punto, pero estuvo en el exilio, etcétera, esa imagen que estaba detrás, y además de hecho ser mujer, etcétera, cómo esa imagen se cae, se demorona, cuando está en sus vacaciones en Caburga y dice, me enteré por la prensa del caso Cabal, y todo lo que implicó eso. Bueno, eso también de alguna manera rompe y quiebra una figura, y una figura presidencial. También daña la presidencia de la República al mismo tiempo que se dañó ella misma, y las encuestas la llevaron a cifras bastante paupérrimas en cuanto a adhesión ciudadana, ¿no? Lo mismo podríamos describir en la actualidad, pero la verdad que sería como poner el dedo en la herida y en la llave de la herida, y no es el punto tampoco. Sabemos lo que ocurre actualmente en el país respecto a la figura de la presidencia de la República. Bueno, entonces lo que hay que recuperar no es un gobierno, lo que hay que recuperar no es la adhesión respecto a un gobierno, lo que hay que recuperar es algo más profundo, la presidencia de la República o la institucionalidad / que la reemplace, la complemente, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto de Horizontal? Que es muy profundo, muy importante en ese sentido. Con todo, este esfuerzo debe ir acompañado de manera inteligente y equilibrada con la incorporación de instituciones y mecanismos de democracia directa, que promoviendo la participación ciudadana en definiciones centrales de la polis, de la ciudad, del país en general, y sin afectar esencialmente el modelo de democracia representativa, potencie este esfuerzo rehabilitador. Qué importante esto, qué importante entender que los ciudadanos decimos dedo para arriba, dedo para abajo en muchas cosas, y tenemos que ser escuchados en diversas dimensiones. Por de pronto el texto de Horizontal aborda la dimensión de, por ejemplo, iniciativa popular de ley, que las personas propongamos leyes. Yo agrego, y ustedes saben porque lo he dicho en muchas otras ocasiones, está grabado en diversos videos, agrego otras dimensiones como por ejemplo, ¿por qué no a nivel regional, o como la propuesta horizontal, que me parece muy buena, y también la había propuesto en algunos conversatorios, pero no en todos, lo debo reconocer, ha sido algo en evolución, macrozonal o grandes regiones, y por qué no a nivel local. Aquí la propuesta horizontal es bien llamativa e interesante en ese sentido, pero la dimensión local tiene además diversos espacios. ¿Por qué no también incidir a través de diversas votaciones, plebiscitos, consultas? Bueno, no somos Suiza,
pero ¿por qué no copiar buena parte de lo que sí funciona ahí en ese sentido? Me parece interesante el hecho de la consulta frecuente al ciudadano, la consulta frecuente al ciudadano en diversas dimensiones y también cuando él se autoconvoca a través de iniciativas populares, ¿no? Eh, Probablemente un elemento que distorsiona la voluntad popular debido a una inequidad en el acceso a las propuestas, así como en la asimetría, para que los candidatos y candidatas con más talento y mejores ideas estén en la... Y de algún modo u otro determina, quizás es uno de los elementos que determina que estemos en una democracia que se asimile a o tiene una fuerte incidencia de democracia de partidos. A diferencia del ejemplo que da en Suiza, que es una democracia mucho más ciudadana, que se levanta en causa. Me acuerdo que una vez estaba justamente en Suiza y estaba en la casa de unos tíos y vi un montón de papeles en una esquina, que era una iniciativa popular, no me acuerdo a qué nivel, si de comuna, cantón, no sé, una iniciativa popular que estaban levantando un grupo ciudadano y bueno, ahí mi familia estaba vinculada. Estaba en un rincón y yo pregunté un poco, entendí la mitad del tema de lo que entendí. En ese momento mi francés era bastante pobre, pero entre lo que entendí, lo que me comuniqué, me llamó mucha atención. Es interesante cómo los ciudadanos se organizan por causas que los unen, los aglutinan, y que eso va mucho más allá incluso de los colores políticos. O sea, lo que hablamos de Hidroaicén. En la marcha de Hidroaicén había gente de lo que denominaríamos eh, los más acomodados, etcétera, pero también había personas quizás de menos recursos, había de todo. Eh, y por otro lado había gente que podría ser tradicionalmente de izquierda, había gente que era de derecha, había gente que quizá era más globalista, más medioambientalista, y otras que simplemente se unieron ahí porque encontraban que era un despropósito inundar tan vastos lugares por otro criterio. O sea, y eso es interesante. Imagínense eso llevarlo a muchas dimensiones pensemos en llevarlo eso a temas como la seguridad ciudadana, podemos unirnos en causas transversales, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, podríamos unirnos en temas transversales, en materias como el cuidado de los animales, podríamos unirnos de manera transversal en temas como vinculados a los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchos temas que podríamos unirnos paralelamente al sistema político partidista, ¿no? Y esas son las causas. Y eso, yo creo que eso le daría mucha dinámica a nuestra sociedad, y eso está también en el documento de Horizontal cuando habla de una democracia más participativa, en que se incluya las iniciativas populares de ley. Chile es una democracia de partidos, los que al parecer son débiles institucionalmente, es lo que yo he podido percibir, no tanto por mi pertenencia a un partido, porque hay una institucionalidad bastante interesante, pero mirando el globo, yo creo que sí, efectivamente, una institucionalidad débil, lo que provoca que muchos actores del debate público, al menos la percepción ciudadana, ojo, la percepción ciudadana, independientemente de que esto sea real o no, carecen de la formación y vocación necesaria para cumplir su rol de servicio público. Porque si nosotros les creyéramos, y me incluyo también a los políticos, si tuviésemos una valoración superior como sociedad, no estaríamos en buena parte de los problemas que estamos involucrados. La energía está fuera del sistema por algo, ¿no? Por algo nos vimos desbordados y tuvimos un estallido. Si el sistema político fuera autocontenido de alguna manera y nosotros hubiésemos confiado en cada uno de esos representantes, etcétera, la democracia representativa no estaría en crisis y no hubiésemos tenido un estallido, sino que hubiésemos tenido diversas manifestaciones propias, evidentemente, de una democracia con ciudadanía empoderada. Obviamente, el salir a la calle está bien, no está mal, per se, pero tiene que haber una forma de canalizar esa energía de forma eficiente, transformadora, transformando las diversas dimensiones de la sociedad. Por ejemplo, lo que a mí me interesa es que el ciudadano sea cada vez más empoderado, más libre, que pueda tener la iniciativa de los proyectos de cada uno de nosotros se vea fortalecida. Eso es muy importante. Bueno, recién en este punto, luego de
algo así como 1 hora de conversación, disculpen, vamos a llegar a qué es una constitución. Creo que fue un exceso y lo lamento mucho y pido mil disculpas para aquellos que querían ir directo a esto, pero ¿qué es una constitución? Bueno, esta definición es casi de Icarito, pero creo que, y no es un menosprecio al Icarito, sino que me refiero que es muy básica, elemental, simple, pero al mismo tiempo nos da un buen indicio de qué estamos hablando. Ley fundamental del ordenamiento jurídico que se encarga de organizar el Estado y su forma de gobierno, también fija las atribuciones y los límites del ejercicio de los 3 poderes públicos, además establece los deberes y garantías a cada persona. Ya, pero ¿qué es realmente? ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? ¿Sí o no? ¿Avanza? Sí, es un freno al poder. Lo fundamental es eso, para eso nacieron las constituciones. Em, Bueno, me anuncia mi computador que la conexión es inestable. Bueno, esperemos seguir. Es un freno al poder, eso es lo esencial. Pero ¿de qué manera frena el poder? Básicamente, mediante 2 instrumentos que vamos a ver. División de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. También hay algunos poderes autónomos que sí son muy incidentes y que normalmente no se mencionan. La política monetaria, con el Banco Central, es muy importante. Y es un poder, pero no lo mencionamos generalmente así. O otras dimensiones, el mismo poder constituyente, por supuesto, que está por sobre y por fuera, por arriba del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y así otros poderes más. No creo que sea el momento de hilar tan fino. Y los derechos fundamentales. Y que se frena a sí mismo. Perdón, frena al otro. Frenos y contrapesos entre ellos. Checks and balances, dicen los gringos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el poder legislativo, y específicamente en Chile, la Cámara de Diputados considera que lo está haciendo más o menos mal algún ministro, el presidente, el Poder Judicial, vamos al último ejemplo que parece que es el menos polémico, el de la ministra de la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto? Y que tuvo una acusación constitucional. Bueno, ahí hay un equilibrio. Si hubiera prosperado esa acusación constitucional y bueno, prosperó, pero hubiera prosperado el juicio político en el Senado, evidentemente eso hubiese sido un gran freno, un gran parale, una gran advertencia al Poder Judicial. Aunque alguien podría decir, el solo hecho de haber prosperado la acusación constitucional en la Cámara fue también eso. Bueno, freno y contrapesos, ¿no? A su vez también está la mirada de los jueces a lo que ocurre, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo. La administración del Estado puede ser sancionada por los jueces, ¿no? Eh, y así podríamos seguir hablando de frenos y contrapesos entre los poderes. Y los derechos fundamentales o derechos humanos, sobre todo los de primera generación, están vinculados al control del poder, la libertad, la igualdad en un sentido formal, la dignidad, la vida, son grandes, grandes cortafuegos, grandes límites al poder estatal, ¿no es cierto? Bueno, otros conceptos que voy a pasar muy rápido, existen fuentes formales y fuentes materiales, o sea, lo que sucede en la sociedad, esta efervescencia, incide en la creación de normas. Y podríamos decir que una vez que estén creadas, su fuente material van a ser estos diversos fenómenos naturales y sociales que le dan origen. Pensemos en todo el proceso, todo este momento constitucional, algunos slash lo llaman momento revolucionario, y la verdad que creo que hay que tener más espacio en el tiempo para poder calificar, pero digamos esta perturbación en el sistema, si nos vamos como haciendo un paralelo con la teoría del sistema. Esta perturbación en el sistema, de algún modo u otro, generó la base para esta discusión constitucional. Y si el día de mañana tenemos una nueva constitución, vamos a decir que la fuente material fue todo esto, ¿no? Todo esto y otras cosas más. Y la fuente formal, el documento mismo. Y la forma en que se crea, las reglas del juego. Las reglas que permiten, el capítulo 15 de la Constitución permite generar una nueva constitución, es la fuente formal de la nueva constitución. Y la constitución nueva, si que llega a existir, va a ser en sí mismo también la fuente formal. ¿De qué? Del derecho constitucional, de la constitución. Continente y contenido, me decían
en el colegio, en la universidad. Hay contribuyente originario y contribuyente derivado. Contribuyente originario, el pueblo, podríamos decir. Contribuyente derivado, los diferentes mecanismos de los cuales nos dotamos para poder modificar la Constitución. Yo considero que todo este proceso constituyente es una manifestación de contribuyente derivado. ¿Por qué? Porque las reglas de modificación, los límites de la conversación están determinados por por la Constitución vigente. La nueva Constitución, si que nace, llega a tener vigencia, va a ser producto de un proceso creado, basado en las reglas establecidas en el capítulo 15 de la actual Constitución. Punto final, o punto y coma, o punto suspensivo. Bueno, por eso creo que es un contribuyente derivado. Creo, humildemente. Constituciones largas y cortas. Hay constituciones muy largas que establecen muchas instituciones y tienen habitualmente un largo catálogo de derechos fundamentales, de derechos humanos y sobre todo derechos sociales, y muchos de ellos lamentablemente no se cumplen. Bueno, lo que ocurre, por ejemplo, en Cuba, donde se promete de todo, desde libertades civiles hasta prestaciones materiales, salud, educación, vivienda, y el cumplimiento es bastante imperfecto, por llamarlo de una manera generosa, ¿no es cierto? Constituciones rígidas y flexibles. Hay constituciones que cuesta mucho modificarlas, y hay unas que se modifican como hay una nueva ley, cambió, digamos. Cambió lo que está sucediendo. Un ejemplo bien claro de constitucionalismo flexible sería, creo yo, a mi juicio, la británica, ¿no? Que no es escrita, y eso nos lleva a la otra dimensión, constituciones escritas y no escritas. Y un ejemplo sería la Constitución británica del Reino Unido, y hay un híbrido. Hay una Constitución escrita, que es la Constitución norteamericana, que tiene una gran cantidad de documentos que podríamos decir que la Constitución no escrita estadounidense, pero no voy a ahondar en eso porque esto no es una clase de teoría, aunque a veces parece largo en algunos puntos, pero por eso mismo ahora estoy autocontenido. También ahí está la clasificación que yo les anunciaba de Karl Lowenstein, constituciones originarias derivadas. Bueno, originarias son aquellas que inauguran algo. Son la primera o algo así, digamos. La constitución originaria, por ejemplo, la que estableció el presidencialismo en la norteamericana. La primera que estableció la figura del presidente de la República fue la estadounidense. Y otra originaria, bueno, la Constitución de Weimar, o también podría decir casi paralelamente en el tiempo la Constitución mexicana de 1917, son constituciones que establecen listados de derechos sociales, y hablaremos de constitucionalismo social, ¿no es cierto? Entonces sería originaria en ese sentido. Discutiblemente, ¿cuál primero? Bueno, dijimos ambas. Y derivadas las que de algún modo u otro se nutren de todo esto. Y obviamente la Constitución chilena podríamos decir que es derivada, porque en cada uno de sus aspectos toma elementos de otras constituciones, es poco original, por así decirlo. Constituciones ideológico-programáticas y utilitarias. Esto es importante. Esto yo aquí me detendría y pondría un énfasis. Hay constituciones que son prácticamente un programa de gobierno. Establecen al detalle las ideas, los principios de un determinado grupo. En cambio, hay constituciones que, por el contrario, son constituciones que reflejan una estructura básica que podrían cambiar los gobiernos, de hecho es así, y al mismo tiempo el molde básico se mantiene. Básicamente lo que regulan es la división de poderes, esto freno y contrapeso, los derechos fundamentales, derechos humanos, pueden establecer algunos organismos autónomos, ya, y al mismo tiempo un mecanismo de reforma y poco más, digamos. Y eso se acerca al concepto de una constitución utilitaria. Esta clasificación es muy importante porque una constitución ideológico-programática, por ejemplo, que fuera 100% socialdemócrata, 100% social cristiana, 100% nacional popular, 100%, no sé, lo que ustedes quieran, 100% marxista, no sé, lo que ustedes quieran, eso es una constitución que tendría una vida bastante corta en la medida que si cambian, o podría tener una vida bastante corta, en la medida que si cambian las fuerzas políticas y en la medida que la Constitución lo permita, en cuanto a sus facultades de reforma,
cambiaría rápidamente, y tendría una nueva constitución nuevamente, y sería como cambiar de gobierno y cambiar de constitución, lo cual es ilógico. Y por otro lado, si la constitución estableciese mecanismos de reforma muy difíciles, habría un desborde a la larga, y tendríamos problemas tan graves como los que hemos tenido desde por lo menos octubre de 2019, ¿no? Y que vienen de antes, porque evidentemente el conflicto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que entraba a todo el proceso político en cuanto a capacidades de modificación, de llevar a cabo programas de gobierno, de tener nuevas normas que cambian efectivamente aquellas cosas que tenemos que mejorar, se ven trabados precisamente porque tenemos esta disfuncionalidad en nuestra Constitución. Evidentemente está el tener un presidencialismo reforzado, que veremos lo que es eso más adelante, y por otro lado un Congreso diverso pero débil, genera conflictos graves en la sociedad. Y al mismo tiempo, la única posibilidad que tiene el Congreso es frenar y parar. ¿Y qué pasa cuando hay un conflicto entre ambos poderes? ¿Cómo se dirime? Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema presidencial reforzado y presidencialista en general, no solamente en Chile, en todos los que tengan este tipo de... Yo creo que especialmente en Chile tenemos un problema bastante grave a nivel institucional en ese aspecto. Y bueno, constituciones normativas, nominales y semánticas. Normativa es una constitución como la que al menos yo desearía, no sé si usted, una constitución de que las normas que tenga, las reglas que tenga, sean efectivamente aplicables, que realmente uno diga, esta constitución es una ley que se ejecuta, que no es solamente una declaración de principios. Y nominal es aquella en que, bueno, en algunos aspectos se podría aplicar, hay aspectos que no se aplican y se podrían aplicar en el futuro, por ejemplo, pero son inaplicables por el momento. Por ejemplo, cuando en la Constitución chilena existía el Congreso Nacional, pero estábamos en dictadura. Evidentemente, respecto a ese capítulo al menos, era una constitución nominal. Y semántica, bueno, eso es básicamente, como bien lo dice el término, pura música, pura poesía, un conjunto de normas que sirven de excusa al dictador de turno para imponer sus reglas, para imponer las reglas del juego a diestra y siniestra. Bueno, otro tema esencial que está dentro de las constituciones y es bien importante destacar es la forma de Estado. Chile es un Estado unitario. Un Estado unitario significa que el único centro de impulsión política, el motor, donde se corta el queque, donde se decide todo, donde lo que realmente importa en la alta política sucede, es justamente en un solo lugar, físico, o si quiere no físico totalmente, sino institucional. En Chile coincide prácticamente desde un punto de vista físico, porque es Santiago de Chile. Básicamente, antes se hablaba de las 9 manzanas del poder, ahora podríamos hacer una alianza mágica hacia el Congreso en Valparaíso, pero no al paraíso, por supuesto, no, solamente al edificio, aunque sabemos que ni siquiera todo sucede ahí, no solamente en pandemia, sino antes también, que buena parte de las comisiones trabajaban a pocos pasos de la moneda dentro de las 9 manzanas del poder, el Congreso de Santiago, en compañía, ¿no? Me refiero a la calle. Y bueno, otro sistema en que se divide el poder fuertemente, y uno de los ejemplos más importantes es el sistema federal, ¿no es cierto? Donde efectivamente cada uno de los estados federados tiene sus propias leyes, sus propias normas, los centros de impulsión política son múltiples, está por supuesto en la capital, pero también lo está en cada uno de los estados federados, en que tienen sus propias reglas del juego, sus propios impuestos, sus propias leyes en muchos aspectos. Y un sistema intermedio, en que si bien es cierto, el centro de impulsión política principal sigue siendo el Estado central, es el sistema autonómico o regional, que se da, por ejemplo, en España y también existe en Italia. Las autonomías tienen, tienen también sus propias normas, pero deriva y están en un juego de subordinación respecto al poder central. Ese poder central que entrega facultades finalmente. Y incluso es más, en los sistemas autonómicos, esa entrega de facultades es relativa, en el sentido de que no todas las autonomías tienen la misma libertad, sino que la van negociando con el nivel central. Se parece un poco
Pero no es exactamente eso, porque ahí habría que hilar muy fino y hacer muchas disquisiciones a la idea de los gobiernos regionales que se quiere instalar en Chile eh, a partir de la elección de los gobernadores regionales. Se parece, no es lo mismo. Hay similitudes, porque obviamente una gran diferencia es que los gobiernos regionales en la actual normativa vigente no van a tener sus propios congresos, pero tienen sus consejos regionales. Bueno, y esos gobiernos regionales, / consejos regionales, van a tener otras características, otras facultades, de algún modo u otro, tanto a nivel normativo como en los hechos. Bueno, pero esa reflexión va a ser mucho más profunda ahora con la discusión constitucional, donde efectivamente podríamos mover la aguja y pasar a terminar con el Estado unitario y pasar a otra figura que se podría parecer a la española o a la italiana. Sin querer, sin querer cazar a horizontal en esto, se parece mucho a la propuesta horizontal que aquí voy a citar, forma de Estado, avanzar hacia un modelo de Estado descentralizado sobre la base de 5 macrozonas o macroregiones, o sea, dividir el país en 5 macroregiones. El régimen de gobierno de las macrozonas deberá, en términos generales, replicar el régimen de gobierno central, o sea, tener un pequeño congreso, de algún modo un poder judicial, el gobierno central, sobre la base de un gobernador regional elegido por sufragio popular directo y una asamblea regional unicameral, como un congreso chico, bajo una lógica de cooperación. ¿Qué significa eso? Tendría que leer más el texto, no, lo leí una vez completo, lectura rápida, y ahora voy como en la mitad, pero es interesante esa idea de lógica de cooperación, hay que hilar fino en eso. Puede que no esté desarrollado en el texto, quizás solamente está enunciado, lo más probable. El gobierno regional contará con facultades gubernativas y normativas amplias. Ya, eso quiere decir definitivamente que el centro de impulsión política no va a ser solamente Santiago, porque no habla de descentralización administrativa, gubernativa, es descentralización política. No lo dice con sus letras, con todas sus letras, pero evidentemente, por favor, no me maten los redactores si opinan distinto, pero sencillamente es como así lo interpreta este ciudadano. Bueno. Continuemos hacia la otra lámina. Bueno, siguiendo esta cita al documento horizontal, consagrar un modelo de macro municipios, o sea, lo local, pero a nivel macro también, en torno a 60. En torno a 60, estamos hablando de 360, no es matemático, que se puede pensar por cantidad de habitantes, pero pensemos en una decena de municipalidades chiquititas, en 3 o 4 grandes, de repente puede ser incluso una grande, pero 60 en general al país. Que supere la atomización actual, 345, perdón, no 360, 345, estaba haciendo números rondos. Para transformarlos en un actor real en el proceso de descentralización política, administrativa y de ejecución presupuestaria y del sistema democrático chileno. Nótese, descentralización política, o sea, tendría bastante más incidencia y poder que lo que tienen los municipios en la actualidad. Interesante, política, descentralización política. Aquí nombra descentralización política, lo que no nombra explícitamente a propósito de las macrozonas, pero probablemente siga la misma lógica, el documento, y el sistema democrático chileno. Junto con lo anterior, aumentar el marco de competencias de los municipios, garantizándoles la debida autonomía gubernativa y presupuestaria, autonomía política, dice gubernativa, y definiendo el ámbito de competencias compartidas. Interesante, eso también es una posibilidad, competencias compartidas. Por ejemplo, esto existe en algunos países. La educación no se decide solamente a nivel, por ejemplo, nacional. No se decide solamente a nivel macrozona, sino que también se comparte con lo local. O se comparte entre lo regional y lo nacional. O en salud. Por ejemplo, la red de servicios asistenciales podría quedar alojada o bajo la competencia de esta macrozona, y la macrozona conversa con competencia compartida con las comunas, con estos macro municipios. Eso se refiere con competencias compartidas, que trabajan en conjunto, que generan, por ejemplo, una
un cuerpo colegiado, o sea, un grupo de personas que trabajan en conjunto en eso. Interesante el concepto de competencias compartidas. Muy ausente en nuestro sistema legal. Existen algunas expresiones, pero poco frecuentes. Y de coordinación con los gobiernos regionales, aquí lo explicita, con los gobiernos regionales. Piensen que los gobiernos regionales, bajo esta lógica, entiendo, sería macrozonal. O sea, aquí la coordinación sería, aquí estoy leyendo el texto con ustedes, la propuesta horizontal, estas macrozonas, estos gobiernos regionales uno de estos 5 gobiernos regionales se coordinaría con cada uno de los gobiernos locales, entendiendo que la realidad, por ejemplo, no sé, pues de 5 o 6 comunas en una región es distinta a las otras 5 o 6, y podría tener, por ejemplo, un sistema local de educación diferente, con ciertas variantes, por ejemplo, o el sistema de salud diferente, con ciertas variantes, entendiendo que no es lo mismo afrontar las necesidades de salud o educación que puede existir en el extremo sur de Chile, que extremando el recurso en Arica o en Antofagasta, o en la zona central. Interesante, da mucha más flexibilidad, es digno de destacar. Consagrar reglas de descentralización fiscal, se refiere impuestos, subsidios, por ejemplo, para efectos de garantizar la autonomía presupuestaria, ahí hay un aspecto, de los gobiernos locales, regionales y locales, incluyendo las reglas de rendición de cuentas. Consagrar reglas de responsabilidad fiscal para los gobiernos regionales y municipales, establecer un mecanismo efectivo de resolución de las contiendas de competencia que puedan suscitarse entre los distintos niveles del Estado, o sea que esto no quede una especie de jaula de monos en que estén peleando uno con otro, no, si esta competencia es mía, esta es tuya, esta es compartida, sino que quede radicado, ¿y dónde? En el Tribunal Constitucional. Interesante. Ampliación de los mecanismos de participación ciudadana a nivel regional y local. Bueno, eso va de la mano, aunque eso da para mucho, a lo que mencionábamos de la iniciativa de ley que el mismo documento plantea. Todo esto en el documento, insisto, evolución constitucional, bases constitucionales y propuestas para pensar la nueva constitución. Bueno, otra idea interesante y que está en la discusión es si, y esto es bien técnico, pero si la prioridad de la sociedad la tiene la sociedad civil, la tenemos nosotros como individuos, la tiene el organismo que nosotros formamos, los hogares de Cristo, los Juaniquem, la Teletón, digo los porque me refiero a cualquier, incluso también los medioambientales, los que ustedes consideren. Si eso va a ser la base de nuestro desarrollo, también la empresa privada, pero no pensemos solamente en la gran empresa, sino pensemos en el negocio de la esquina, pensemos en la pequeña lavandería, pensemos en los restaurantes, pensemos en todo eso. Las organizaciones que también ellos formen, como gremio, si eso va a ser el motor de la sociedad en un plano de libertad, tanto a nivel individual como a nivel asociado, o el motor de la sociedad va a ser la organización del Estado. Y ahí va, y qué es lo que decía el Estado respecto a su idea de bien. Y esa idea de bien, obviamente, va a estar reflejada en las fuerzas políticas que gobiernen en un tiempo y espacio dado. Entonces eso divide el mundo, por así decirlo, entre los que piensan que la prioridad la tiene la sociedad civil, la tenemos todos nosotros, o la tiene el Estado. Y eso tiene que ver con muchos temas, y lo vamos a ver más adelante en esta misma presentación. Y eso se reduce a la idea de subsidiariedad versus solidaridad. Pero también podríamos plantear que la Constitución no diga nada de esto, que no se decía en la Constitución, sino que sea la discusión política, la discusión democrática, la que colme ese vacío. Y esa es al menos mi postura, y eso es lo que se ha discutido en muchos espacios desde un punto de vista liberal. Bueno, este pequeño esquema, que no es mío, y me acabo de dar cuenta que no recuerdo dónde lo saqué, y si alguien me reclama, pido todas las disculpas del caso, que tampoco es tan original, sino, hay que decirlo, por algo no tuve mayor dificultad. Y si alguien me reclama, pido las disculpas, y espero que no me cobre, porque este humilde ciudadano no tiene dinero para pagar demandas, pero bueno, la democracia popular, la democracia representativa, la democracia como quieran decirlo,
entre izquierdas, derechas, se discuten entre globalistas, nacionalistas, se discuten entre, sonaría feo, entre patriarcal y feminista, suena como arcaico, pero que las necesidades de un nuevo reconocimiento de la mujer también impulsan como una corriente fuerte dentro de la sociedad, que esta discusión entre élite y todos nosotros, los que no tenemos mayor incidencia desde el punto de vista del poder, más allá de nuestra posibilidad de levantar nuestra voz y de votar, tiene está de alguna manera modulada por estas categorías que están acá en estos círculos, y una que mañosamente escondí, lo debo confesar. Eh, la democracia implica frenos y contrapesos. Una de ellos es tener una administración pública imparcial. ¿Qué significa esto? Que esté absuelto, que además que no discrimine, no me trate mejor a mí que a ti, o que a mi mujer, o a tu mujer, o cualquiera de nosotros. Que nos trate a todos por igual. Y eso también implica que otra característica importante es que sea predecible, que justamente es predecible, se aplican las reglas igualmente para todo el mundo y en todo tiempo, a menos que se modifiquen las reglas, y no las modifica la administración, las va a modificar la ley, ¿no es cierto? Otra dimensión. Y por supuesto, sin corrupción. También es importante en una democracia sana que haya participación ciudadana, y eso implica con una sociedad civil empoderada, por supuesto, participación electoral, algunos espacios de democracia directa, como habíamos comentado, y espacios de participación en el ámbito local. Aquí le llama democracia local, por supuesto que tenemos que elegir a nuestros representantes, pero va mucho más allá de eso. El ámbito de discusión, aquí insisto, este mismo esquema lo puede explicar distinto una persona que sea socialdemócrata, una persona que sea liberal, como yo, una persona que sea conservadora, incluso más quizás modificarían, como ya yo también modifiqué este esquemita. Bueno, también tiene que haber órganos de representación, presidente, ¿no es cierto?, congreso, etcétera, que a nivel local, municipio, después también a nivel regional, los gobernadores, los concejales, los cores, etcétera. Democracia representativa a través de elecciones limpias. ¿Qué significa esto de sufragio inclusivo? Lo voy a tapado, lo dije abierto. Discutan ustedes después en casa qué significa eso. Pero bueno, evidentemente hacer de que el voto, por ejemplo, el voto de nuestro pueblo originario, discusión que está planteada ahora, se refleje, incida, ¿no es cierto? Interesante. O ahora en el proceso constitucional, con muchas variantes, había varias formas de hacerlo, pero que las mujeres incidieran, ¿no es cierto?, de manera determinante. Interesante discusión, ¿no es cierto? Y que en el tema constitucional se va reflejado con la constitución paritaria, ¿no? Perdón, la convención constituyente paritaria. Y elecciones obviamente libres, con partidos políticos libres, libres de desplegarse, pero también con una gran democracia interna, y yo agregaría, y aquí pongo mi cosecha, con una gran formación interna, formación en todo sentido, formación en los aspectos de lo que implica la democracia, y también formación en lo que implica su respectiva ideología, que permite de alguna manera discutir de una manera más sana como sociedad, en que sabemos lo que representa cada uno y no vivimos una especie de travestismo político que yo creo que tampoco es sano. Y gobiernos electos. Derechos fundamentales, derechos humanos. Esto con las libertades civiles, libertades civiles como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley, la igualdad toda forma de evitar cualquier forma de discriminación, también estaría incluido dentro de estas libertades básicas civiles, creo yo, en un concepto amplio y expansivo, que ahí pasó mi recado de una teoría que quiero enarbolar, quizás cuando tenga más tiempo y más espacio y más incidencia. Bueno, en fin, pongamos una cuota de humor a esto. Y acceso a la justicia, evidentemente el recurso de protección y el recurso de amparo que permiten defender estas libertades ante los excesos del poder son muy importantes, muy clave y deben ser mantenidos respecto a la Constitución actual y quizás y muy probablemente perfeccionados. Y frenos y contrapesos, que implica, por ejemplo, tener un parlamento que sea efectivo, que no sea un parlamento que no pese nada, o poco,
quizás yo creo que el mayor problema que tenemos ahora en nuestra democracia, o uno de los mayores problemas, uno de 4 o 5 que hemos enumerado en esta conversación. Independencia del Poder Judicial, que es fundamental, y dice Media Integrity, sería integridad, limpieza, probidad de los medios de comunicación, pero también yo diría que prolijidad, como dije antes, también sería bien importante incorporarlo. O sea, medios que tengan recursos para hacer su pega como corresponde. Medios formales e informales. Un youtuber puede ser mucho más importante y de hecho, es más, yo creo que en temas políticos probablemente son más vistos en este momento los programas de YouTube, de redes sociales, que los programas tradicionales, o son tanto más vistos. Bueno, en fin, es una conversación para largo. Y además los canales informales vinculados a los medios de comunicación, / redes sociales, están teniendo cada vez un desarrollo más grande, vinculados con otros, puestas en un sistema de bastante porosidad. Quizás podría haber colocado antes, siempre me cuestiono, podría haber colocado antes en la presentación esto, pero como suele ser más aburrido, lo coloqué ahora, como para matizar. Siento que es más entretenido lo que está en el medio. No me abandonen en este momento, no me abandonen. Prometo ser breve, pero sí, pero esto es importante desde el punto de vista del poder. La foto es antigua, porque ese primer ministro, pero me sirve el punto, ese primer ministro que está de la mano de Emmanuel Macron, ya no es el primer ministro, y Emmanuel Macron sigue siendo el presidente. Cambió la percepción respecto a la eficacia del gobierno, y sin desarmarlo todo, se cambió al primer ministro, lo cual produce, de alguna manera, ventila el sistema, destrabando conflictos. Sale el primer ministro, que es el jefe, o principalmente en esta figura híbrida que tiene Francia, es el jefe del gobierno, piensen ustedes en educación, salud, vivienda, por nombrar. Él es el que está vinculado, no Edouard Philippe, que ya no es, salió. Él es el que está encargado de esos temas. Y el jefe de Estado, que es Emmanuel Macron, que continúa, que no digo que no lo pueden sacar bajo ningún argumento, pero la figura estable, que continúa, es el encargado de las relaciones exteriores, la defensa, los grandes temas de la alta política, ¿no? Bueno, este personaje continúa. Y esta foto representa, en mi esquemita, representa el sistema semipresidencial. Arriba en la foto, no quise poner el sistema chileno para no ser más odioso, estamos en medio de una crisis, la verdad que mejor salirse un poquito de la caja lo más que se pueda, mirar esto con la mayor altura de miras posible, y puse bueno, evidentemente el referente máximo del presidencialismo a nivel global, porque fueron los que crearon la figura, y Estados Unidos, presidente. Lo que más temían los norteamericanos es tener un rey sin corona. Bueno, se preocuparon harto para que eso no sucediera. Establecieron reglas del juego que fueron perfeccionando en el tiempo para que eso no sucediera. Y el otro paradigma, y ahí no se nota tanto, pero ese es el Parlamento británico, el sistema parlamentario, donde dentro de los pares, la fuerza política más importante logra formar gobierno, o las fuerzas políticas que logran alinearse y que son la mitad más uno, y generalmente bastante más que eso, para tener un cierto grado de estabilidad, forman gobierno. ¿Y qué pasa si este Parlamento no logra, digamos, tener una conexión con ese primer ministro, que no logra pasar las leyes y queda todo estancado, como lo que pasó con el Brexit, etcétera? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ese primer ministro sale. Hay diversas formas en que puede salir, no nos pongamos tan técnicos. Ese primer ministro sale, o permanece a la espera de ser ratificado por un nuevo parlamento luego de elecciones libres. Qué interesante esa idea, ser ratificado, y de esa manera, ese proyecto de ley que él impulsó con tanta fuerza, cambiar el sistema de salud, cambiar las pensiones, salirlo de la Unión Europea, como el caso, ese proyecto
tenga ya una base nueva, refrendada por la ciudadanía, que eligió a los parlamentarios que son de su confianza. Y si le va mal, no solamente a él, sino que le va mal a su coalición completa, evidentemente cambia de color la alineación política. Y se dan cuenta un detalle bien importante: la gente no necesita salir consistentemente a marchar y hacer 1500 manifestaciones respecto a temas que están arrastrándose tiempo, porque no se arrastran tanto tiempo, porque se logran conformar nuevas fuerzas políticas eficientes dentro del sistema. ¿Por qué? Porque si no pasan los proyectos del primer ministro, como les decía, va a haber otro. Y ese primer ministro, ese primer ministro va a tener el apoyo de esa nueva coalición que va a ocupar ese espacio, y esa coalición va a ser elegida por la gente. Entonces esa es la gracia que tiene el sistema parlamentario, que en cierta medida también toma el sistema semipresidencial. ¿Por qué? Porque cambia el primer ministro y se mantiene el presidente para los temas de la alta política, defensa, relaciones exteriores. Vamos a la propuesta horizontal. Régimen de gobierno: avanzar hacia un modelo de gobierno de cooperación entre el presidente y el Congreso, nuevamente hablando del tema que he mencionado, que incorpore instituciones del régimen semipresidencial. Incorpore instituciones, es una propuesta evidentemente que es para poner a la discusión. Fortalezca la función ejecutiva y una mayor responsabilidad del Congreso en esta. Distinguir las figuras y funciones de jefe de Estado, presidente, y jefe de gobierno, primer ministro. Incorporar la posibilidad de que el presidente disuelva por una vez el Congreso Nacional durante el mandato presidencial. Introducir la moción de censura constructiva, o sea, eso implica que el Parlamento, si quiere sacar al primer ministro, tiene que proponer un candidato. No es simplemente sacarlo, sino proponer un candidato. Entonces dice, incorporar la moción de censura constructiva de la Cámara de Diputados contra el jefe de gobierno, no contra el jefe de Estado, contra el primer ministro. Flexibilizar el régimen de incompatibilidades entre la figura del ministro de gobierno y la de parlamentario diputado. Sí, es interesante eso. En la medida que, yo agrego, no implique que el poder se termine concentrando más. Cierro mi paréntesis. Son temas que hay que entender. Perfilar con mayor claridad el rol y las atribuciones de las dos cámaras del Congreso Nacional. La Cámara de Diputados será la Cámara Política y la Legislativa por excelencia. En ello se ratificará el primer ministro y se presentarán las mociones de censura al mismo. Seguirá siendo la encargada de fiscalizar los actos de gobierno, o sea, por ejemplo, pedirle a los ministros o a las diferentes instituciones a nivel nacional que den cuenta de por qué se está haciendo una cosa de una manera u otra, las acusaciones constitucionales podrían ser también, las interpelaciones, todo ese tipo de situaciones. Será el foro natural de deliberación y creación legislativa, porque la propuesta horizontal, adelanto, y no puedo seguir mucho más allá porque no tengo representación, el Senado no tendría iniciativa de ley en la propuesta horizontal, teniendo la iniciativa de los proyectos de ley, junto al primer ministro del gobierno, le pregunto, y no por separado. Tema interesante, me parece interesante. Bueno, pero dado que se puede derribar, entre comillas, el gobierno por el Parlamento, evidentemente podría ser muy razonable que esta dinámica se dé naturalmente y que los proyectos siempre sean presentados por el primer ministro. Esto hay que darle muchas vueltas más, pero es interesante. Me parece muy interesante la propuesta horizontal. Estoy de acuerdo en 90 y tantos %. Y estoy en la segunda lectura, una lectura rápida, y ahora voy en una lectura, la primera fue muy rápida, lectura cruzada, y ahora es una lectura más meditada, más o menos en la mitad. El texto, vuelvo a repetir, no es propaganda, pero es para que lo lean: evolución constitucional, bases conceptuales y propuestas para pensar la nueva constitución. Derechos fundamentales son el otro límite al poder, ¿se acuerdan? Y yo aquí hago una división. Estos son los llamados también libertades. Son de carácter negativo, o sea, implican que una abstención del Estado, formales, no requieren que el Estado realice alguna prestación. No es como, por ejemplo, la salud, en que yo digo, hoy tengo que tener una prestación de salud, voy al hospital y me dan un tratamiento, o vivienda, accedo a un subsidio habitacional,
o derechamente una casa, etcétera. Esos son derechos que implican que son positivos, pero por ejemplo que el Estado no me discrimine, eso es negativo, y es formal, no implica una prestación. Y además de eso son justiciables, yo puedo recurrir a tribunales, actualmente a través del recurso de protección. Por ejemplo, se vulnera mi derecho de propiedad, o se vulnera mi libertad de expresión, por ejemplo, por el Estado, yo puedo recurrir de protección, o se vulnera mi libertad de conciencia, o mi etcétera, etcétera. Una serie de otras libertades yo puedo recurrir mediante el recurso de protección. Y el recurso de amparo, por ejemplo, ante una detención ilegal, que también está en la Constitución. Pero frente a estas libertades o derechos clásicos que emanan de la libertad, entendida en un sentido, como dije, formal, negativo, justiciable, está también están los derechos sociales. Los derechos sociales, por el contrario, requieren una prestación del Estado. Requieren que el Estado, por ejemplo, aquí, el reclamo de una vivienda digna, reclamo de salud, pero un servicio de salud concreto, sobre todo en un sentido positivo. El reclamo de educación gratuita, el reclamo de, etcétera, un estado de bienestar en general. Yo aquí separo, y esa es mi, podría construir, separo de, por ejemplo, el tema de la igualdad de oportunidades en el empleo. Eso lo separo, yo creo que haría otra categoría, bueno, en fin, no creo que es hora de disquisiciones doctrinarias creadas por mí, todavía no escritas en un documento ni nada de eso, pero creo que es más polémico, digamos, el tema respecto a esta categoría en cuanto que implican una prestación material. Pero ¿qué pasa con todo esto? Una primera discusión diría, bueno, ¿qué es una vivienda digna? Ya uno se plantea la pregunta. Ya, correcto. Y si yo tengo en la Constitución el derecho a una vivienda digna, lo cual es bien interesante y rescatable, pero por otro lado me planteo la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa si yo no cumplo las expectativas, la promesa de la vivienda digna? La Constitución deja de ser un documento normativo, deja de ser una ley y pasa a ser una promesa nada más. Y una promesa incluso frustrada e incumplida. Lo mismo con el tema, y así lo podríamos llevar a todos los otros temas. Y por otro lado, podríamos decir, la otra característica que tienen no solamente los derechos sociales, sino los derechos humanos en general, también las libertades que enuncié en un principio, son de carácter universal. Entonces, la típica pregunta, educación gratuita para todos, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. ¿También para los ricos? Salud gratis para todos, ¿también para los ricos? Vivienda, supongamos que dijéramos vivienda gratis para todos, por decirle algo, no sé. Vayan a la categoría que ustedes quieran. ¿Es deseable eso? ¿O preferiríamos pensar, ayudemos a las personas que tienen más necesidad? Vamos, y pensemos no solamente en los pobres, pensemos también en las personas que están en situación de miseria. No pensemos solamente, incluso extendiendo, no solamente en la clase media, sino pensemos en el concepto de vulnerabilidad. A mí, por lo menos, y les planteo esta idea, me interesa proteger a las personas y que estemos protegidos como un tema social frente a la vulnerabilidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos viene una enfermedad grave que cuesta decenas de millones de pesos el tratamiento, incluso a veces pasa las decenas de millones y se acerca a los cientos de millones? Es dramático, enfermedades raras, por ejemplo. Entonces, mejor sería pensar en la cobertura de salud para aquellos que están en situación de vulnerabilidad, que podría llegar en un momento determinado a tocarnos a prácticamente todos, ¿no es cierto? Y ahí no estaríamos hablando quizás de un derecho social, sino que estaríamos hablando de, a través de leyes, de manera democrática, un sistema de seguridad social que se podría establecer focalizando los recursos. Y no solamente como en este esquema en un individuo en particular, sino focalizarlo en un grupo bastante amplio. Incluso es más, de escala variable, según las necesidades y también según los recursos, el nivel de desarrollo que tenga el país. Creo que eso es mucho más eficiente pensando en el siglo XXI que una dinámica de derechos sociales de carácter universal. Ojo que en mi opinión
no me comprometo, no me comprometo a que todo el mundo entienda la Constitución de esa manera. Sé que hay muchos que piensan distinto, pero como se podrán dar cuenta, es el primer capítulo y el último de En Palabras Simples en que doy mi opinión en tantas ocasiones, precisamente porque es el último. Y por supuesto que toda la audiencia tiene el derecho al pataleo, anotando preguntas, tirando los tomates correspondientes a continuación de este video que va a quedar grabado y a disposición de ustedes en múltiples formatos. Bueno, les agradezco mucho la gran paciencia en estas casi 2 horas. No creo que todo el mundo va a ver esto completo. De hecho, probablemente mis amigos, no, hablando en serio, agradezco muchísimo. Y esto queda disponible para que lo diseccionen, lo dividan, lo critiquen. Muchas gracias a todas y a todos que han participado. También a los que no les ha gustado, porque me ha planteado la necesidad de mejorar. No sé si la estética ha sido la mejor de todas. Ahí pueden ver, por ejemplo, que estoy haciendo propaganda a mi programa, no es mi programa, nuestro programa del día domingo, a quien agradezco encomiablemente, de forma muy grande, muy profunda, a una ex panelista que todavía figura ahí en el afiche, que es mi actual ayuda, soporte técnico en esta actividad concreta en cada uno de mis, o casi todos mis en vivo, que es mi mujer, Francesca Miranda, y también le doy las gracias por haber participado en el programa de los días domingos. Bueno, y le doy las gracias también por todo el soporte que me da en la vida, que va mucho más allá. Yo creo que, si bien es cierto, yo no soy amigo de que la palabra familia aparezca en las constituciones, porque creo que es un concepto válvula que se presta para muchas cosas. Prefiero que la Constitución defienda a los individuos y las asociaciones, cualquiera sea, y la familia y su regulación sea un tema más flexible, de tipo legal. Pero bueno, nuevamente mi visión liberal está detrás de eso. Pero sin embargo, a nivel personal, evidentemente la familia es mi soporte personal y mi familia nacida, eso es muy tradicional, nacida de mi matrimonio, matrimonio que es civil y también religioso. Mi lado conservador develado completamente, no, pero hablando en serio, es muy importante en lo personal esta estructura que libremente me he dotado, es el punto liberal, y que otras personas libremente pueden configurar de maneras muy distintas. Ahí suena mi lado liberal de nuevo. Un gran abrazo, cuídense mucho, disculpen la lata, y nos encontraremos en otros espacios. Y por supuesto el domingo, por favor, el domingo nos vemos ahora sí, Villa Alemana, el semanario. Y el sábado también van a encontrar el programa de Schomer, donde vamos, junto a Ariel Markovich, vamos a hablar, y también una invitada especial, que vamos a hablar del tema de las emociones, que es muy importante el tema de las emociones, en EMET, programa que se da todos los días sábado, EMET en busca de la verdad, que tiene bastantes visiones que confluyen. Ahí siempre yo revolviendo la sopa, aunque con Ariel ambos somos liberales, pero tenemos perspectivas distintas, somos muy desordenados y nuestros invitados son de todo tipo, muy, muy distintos cada uno del otro. Así que los invito también a ver ese programa de los días sábados a través de la página de Shomer Israel. ¿Qué otra cosa más? Bueno, y nos seguiremos viendo en tantos otros espacios, tanto más interesantes que este que humildemente he levantado, que no siempre ha sido un monólogo, hemos tenido invitados e invitadas también. Un gran abrazo, que estén muy bien.